Cuatro enseñanzas de la Epifanía. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Fue impartida en enero de 2021 en la diócesis de San Sebastián. Es un regalo poder compartir y bueno, pues yo sencillamente quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el misterio de la Epifanía, que nos sirvan para vivir con toda su intensidad pues ese momento álgido, culminante del tiempo de Navidad, aunque en tiempo de Navidad concluye con el bautismo del Señor en el río Jordán, ¿no? Y entonces quisiera hablar de las enseñanzas de la Epifanía y entro directamente, Entro directamente en ese misterio que lo tenéis en el Evangelio de San Mateo. Os sugiero también de que podáis tener una lectura contemplativa de ese capítulo 2 de San Mateo, en el que se nos descubre el misterio de cómo el Señor se mostró a todas las naciones. Es el Evangelio de Mateo, por cierto, el que hace la genealogía de Jesús, que es la genealogía de José, ¿no? Pero después de haber hecho esa genealogía de Jesús, que es como decir, bueno, pues del pueblo hebreo por todos los costados, ¿no? Es ese que tenía 8 apellidos, ¿no? No 8, sino 80 apellidos del pueblo hebreo, pero sin embargo, después de haber hecho tal afirmación de que Jesús es el esperado de Israel, después, en el capítulo 2 de San Mateo, habla de la Epifanía, de la mostración a todos los pueblos, ¿no? Vaya contraste tan hermoso y tan significativo. La Epifanía es la mostración, es la revelación de Jesús a todos los pueblos, a todas las naciones. Y yo voy a hablar de 4 enseñanzas que se esconden, que están presentes en ese misterio de la Epifanía. La primera es el hecho de que el Señor se muestra a los que le buscan, condición sine qua non, ¿no? Para poder vivir esta fiesta de la Epifanía es haber respondido a eso que Dios ha dejado inscrito en el corazón de todo el hombre, que es la búsqueda de Dios. Pertenece al ADN espiritual del corazón del hombre el ser un buscador, el tener hambre y sed de Dios. Sé que algunos me diríais, pues yo conozco a mucha gente que no tiene ni pizca de hambre y de sed de Dios. Conozco a mucha gente que tal sentido espiritual, bueno, porque es que, por desgracia, formamos parte de una cultura en la que se está matando o queriendo matar, que eso no es tan fácil hacerlo, no es tan fácil matar, ¿no? Ese deseo de Dios que late en el corazón de todo hombre. Pero es clave que entendamos que el Señor sale al encuentro de los que le buscan. Y por lo tanto, el tener un espíritu inquieto, el ser un buscador, ¿no?, es una condición clave para poder vivir el misterio de la Epifanía. Es cierto que la iniciativa es de Dios. Es cierto que cuando decimos que un encuentro tiene lugar entre 2 partes, ¿no? Y entre las 2 partes, pues podríamos equivocadamente decir, pues el 50% lo pone Dios y el 50% lo pone el hombre. No es así. Sin duda, el gran protagonista de ese encuentro, de esa mostración, pues es Dios, ¿no? Pero nuestra parte, por pequeña que sea, es como esa gotita de agua que en el cáliz se derrama en el vino, y sin la cual esa gotita de agua, sin esa gota de agua estaría el misterio de la redención de Jesucristo, estaría incompleto, porque falta nuestra participación también en
en el sacrificio de Cristo. Bueno, pues algo así, ¿no? También sin esa búsqueda de Dios, sin ese hambre y sed de Dios, el misterio de la Epifanía se puede frustrar. Se puede frustrar. El mostrarse de Dios necesita un corazón en búsqueda. Necesita un corazón en búsqueda. Y sin duda alguna en nuestros días, uno de los grandes males de nuestro tiempo es el mal de la indiferencia. El mal de la indiferencia. Y es muy difícil darle de comer a alguien que no tiene hambre. Bien lo sabéis las madres, que a veces habéis vivido pequeñas torturas, ¿no? Torturas queriendo alimentar a un niño que no tiene apetito, y a ver cómo le engaño para darle de comer. Y cojo la cucharilla y estoy ahí, pues, a ver cómo le engaño y le abro la boca, jugando al avión con la cucharilla. Y es una pequeña tortura dar de comer a alguien que no muestra hambre. Pues eso le tiene que pasar a Dios en grado sumo cuando Él tiene un gran tesoro para comunicar a un hombre que no muestra el deseo de Él, ¿no? Como dar de comer a alguien que no tiene hambre. Por eso el Evangelio no solo ha venido a dar respuesta a los grandes deseos del hombre, sino que el Evangelio también ha venido a suscitar en el corazón del hombre los grandes deseos, a suscitarlos. Él está educando nuestro corazón. Hay una educación en el corazón del hombre para que tenga un verdadero deseo de bien, de belleza. Fijaros cómo dice, ¿no?, el Evangelio: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. Al que llama, se le abre. Por tanto, hay que pedir. Para poder pedir hay que sentir la necesidad y tener un deseo. Todo eso está unido. Todo eso está unido, ¿no? Si no existe un deseo, no se pide. Si no se pide, no se recibe. Uno no se abre al don de Dios, ¿no? Por tanto, lo primero que el misterio de la Epifanía quiere darnos es educar nuestra pasionalidad. Que tengamos un corazón verdaderamente pasional, ¿no? Pero en sintonía con el corazón de Cristo. Es verdad que el hombre tiene muchos deseos, ¿no? Pero no siempre están bien conducidos, no siempre están bien orientados, ¿no? La verdad es que un signo de enfermedad espiritual puede ser el sencillamente tener pocos deseos, ¿no? El ser apático, indiferentes, es un signo de enfermedad espiritual máxima. También lo es el de tener muchos deseos, pero tenerlos pues desordenados, descontrolados y a veces pues muy ligados a la concupiscencia que finalmente esos deseos nos llevan al pecado. Ambas cosas, la indolencia o una pasionalidad desordenada que finalmente nos lleva al pecado, ambas cosas, pues, ¿qué queréis que os diga? Mal. Luego, el misterio de este niño Dios, de este corazón de Jesús pequeño, pero divino, que late en el niño de Belén, quiere educar nuestros deseos. Frente a los deseos humanos hay 4 posibilidades, fijaros bien, 4 posibilidades. Una es, pues la del materialismo, que el hombre está lleno de deseos materialistas, que los ha endiosado, ¿no? Y ese es el materialismo, que hace de la materia un dios, ¿no? Y entonces es pensar que todos los deseos materialistas cumplidos iban a ser capaces de hacer feliz al hombre. Y es una gran mentira. Eso lo sabemos todos los que hemos experimentado el ilusionarte con un deseo material, conseguirlo
sentirte enseguida insatisfecho, ir a por el siguiente, conseguirlo, sentirte insatisfecho. Esa espiral la hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, que el materialismo es una gran mentira, es una promesa de felicidad que no te puede dar, es prometerte lo que no te puedo dar. Esa es la mentira del materialismo, ¿no? Bueno, otra actitud, ¿no? Otra posibilidad frente a los deseos es, pues ya que uno experimenta esa frustración con el materialismo no sacia el corazón del hombre, ¿qué es lo que hace? Venga, pues voy a anular mis deseos, ¿no? Voy a intentar anularlos. Me voy a apuntar a un cursillo de Zen, para hacer un cursillo de Zen e intentar allí pues llegar a un estado interior en el que ni sienta ni padezca, ¿no? Ni sienta ni padezca, y entonces no experimente deseos, que eso es en gran medida, ¿no? Pues lo que hoy en día se entiende por espiritualidad. Pues un recurso al Zen o al budismo, que en el fondo es pensar que el hombre será feliz cuando no desee nada, anular los deseos. Otra gran mentira, otra gran mentira. Porque, entre otras cosas, es imposible, ¿no?, anular los deseos del hombre. Recuerdo una expresión que el padre Mendizábal nos dijo en unos ejercicios espirituales, y decía él, ¿no?: cuando el hombre se concentra plenamente en vencer su yo, paradójicamente quien vence es su yo. O sea, en el fondo es ponerte a tu yo en el centro del universo. Aunque digas que es anulando tus deseos, si es tu yo, que te autoposees, autodominas, que te autocontrolas, es tuyo. Un yo, bien sea materialista, o un yo dominador de ti mismo, es tuyo. El recurso del budismo que pretende anular los deseos es una negación de la realidad. Mi corazón desea, y es bueno que desee. La tercera posibilidad equivocada frente a los deseos, pues es la de identificarlos todos como deseos pecaminosos. Luego todos los deseos son pecaminosos, y luego lo que hay que hacer es reprimirlos por aquí y por allá, ¿no? Como aquel que decía, ¿no?, que en esta vida todo lo que te gusta o engorda o es pecado, ¿no? Y entonces decía, pues tengo un problema, porque claro, pues si esto es así, todos los deseos son pecaminosos, pues no cabe más, o sea, no, ser cristiano es reprimir los deseos, porque son pecaminosos. A ver, pues no es verdad. Una cosa es que exista el pecado original y que exista en nosotros una distorsión por el pecado, pero no es verdad que todos los deseos, o sea, que la identificación de deseos y concupiscencia, o no digamos ya pecado, es una identificación falsa. Dios ha sembrado buenos deseos dentro de nosotros. Otra cosa es que luego ha crecido la cizaña al mismo tiempo que el trigo. Bueno, vamos a ver cómo distinguimos la cizaña del trigo. Pero Dios sembró deseos de bondad en nosotros. Vamos a distinguirlos, ¿no? Por lo tanto, la auténtica actitud es la de la educación de nuestros deseos. La educación de los deseos. Que es la espiritualidad del corazón de Jesús, fijaros, ¿no?, que nos quiere sintonizar con el corazón de Cristo para que se purifique lo que tenga que purificarse, se ilumine lo que tenga que iluminarse, ¿no?, para poder llegar a la unión de nuestros deseos con el corazón de Cristo. Y cuando, por ejemplo, no hacemos ese ofrecimiento de obras por la mañana y al Señor le pedimos que nuestro corazón se llene de sus deseos, de los deseos redentores, ¿no?, enciende nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, estamos queriendo desear con lo que desea el corazón de Jesús, ¿no? Alegrarnos con sus alegrías, sufrir con sus sufrimientos, ¿no? Educar nuestros deseos es posible, claro que es posible. Entonces, en el misterio de la Epifanía, en aquellos tres misteriosos personajes de Oriente, vemos la expresión de unos corazones en los que Dios había sembrado un deseo de plenitud.
un deseo de verdad. Eran 3 corazones humildes, sencillos, que se pusieron en búsqueda y que además pues se pusieron en búsqueda con todas las consecuencias, ¿no? Cuando venga el Señor, cuando se muestre el Señor en la Epifanía, ¿encontrará corazones que le deseen de verdad? Dice el Evangelio, ¿no? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Bueno, pues formulémoslo desde otra expresión. Al mostrarse el Señor en la Epifanía, ¿encontrará corazones que le deseen? ¿Que le deseen? Porque claro, hace poco, días atrás, hemos inaugurado ahí en la Basílica de Santa María, en la parte vieja, pues ayer en el Museo Diocesano, un Belén napolitano, pues muy hermoso, muy precioso. Y claro, en un Belén napolitano, como allí se representan, pues eso, ¿no? Es una profusión de todo lo que es la sociedad napolitana, figuras por todos los lados, ¿no? Pues claro, enseguida, pues inevitablemente, pues los ojos de los visitantes pues van a montones de detalles, de figuras, etcétera, en los que la presencia allí de Jesús pues acaba quedando casi en un segundo lugar, porque todos son detalles fíjate pues las bailarinas, y fíjate esto, y fíjate lo otro, ¿no? Entonces en la inauguración, ¿no? Pues lógicamente, pues quien había sido un poco la diseñadora de las imágenes, pues subrayó, ¿no? Pues todas las características de los belenes napolitanos, también don Edorta como el responsable del Museo Diocesano, pero bueno, pues cuando me tocaba a mí decir una palabra, quise subrayar de cómo cuando nosotros decimos en nuestro refranero se armó el Belén, la expresión se armó el Belén es menudo lío, ¿no? Y menudo lío quiere decir que ante la llegada de Jesús, pues ha habido situaciones o tomas de postura absolutamente contradictorias. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Algunos ni le esperaban, ni tenían noticia, ni tenían disposición. Se armó el Belén. Es que Jesús es signo de contradicción. Y es signo de contradicción porque queda patente que no es para todos el esperado, el deseado. Y que Jesús no sea el esperado, no sea el deseado, ¿no? De nuestro corazón es un drama. Nosotros lo adornamos, hacemos belenes preciosos, bellos, pero tenemos que ver que en medio de esa belleza hay un drama, y es que ante Jesús no se puede ser indiferente. El que es indiferente ya está tomando postura, porque la indiferencia es una postura tremenda. Ante Jesús, signo de contradicción, ¿no? El mundo entero. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y esta es la primera característica, ¿no? del tiempo de la Epifanía. El Señor quiere, en este tiempo de preparación para la Epifanía, suscitar hambre y sed del don que vamos a recibir. Hambre y sed. Pide esa gracia, pide la gracia de lo que haya en ti de rutina, indiferencia, falta de ilusión. Ojo, que el Señor lo purifique. En segundo lugar, no solo es necesario un espíritu inquieto de búsqueda, con un corazón purificado, sino sobre todo, al mismo tiempo, una disposición de compromiso con la verdad encontrada. Dice Mateo 2:11, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. ¿Por qué subrayo esto? Pues porque hay que estar atentos ante una actitud a la que le gusta buscar, juega a buscar, pero en realidad no quiere encontrar. A veces existe en este mundo un cierto supuesto espíritu de búsqueda al que le gusta
vivir con el coqueteo, con la duda, un turismo ecléctico, un supermercado de curiosidades, picotear por aquí, picotear por allá, decir que uno es muy inquieto y que le gusta buscar, ya, pero es una pose, no es una búsqueda real. En el fondo es una especie de relativismo disimulado, porque en el fondo no busca, se busca a sí mismo y le gusta decir de sí mismo que soy un espíritu inquieto y que me gusta buscar por aquí y por allá, ¿no? Por eso, no basta con ser buscadores, hay que ser encontradores, si me permitís la expresión, ¿no? Hay que ser encontradores, o sea, hay que dejarse encontrar. Porque me llama la atención que el texto dice, entraron en la casa. ¿Y qué significa entraron en la casa? Pues nosotros podríamos decir, entraron en la iglesia. Y nuestro compromiso es con la Madre Iglesia. Entonces, esa epifanía del Señor, yo para recibir lo que el Señor me está mostrando, tengo que entrar en la casa, tengo que entrar en el misterio de la iglesia. Y confiar que en el seno de la iglesia el Señor ha puesto, ¿no?, ha depositado el tesoro de la revelación. Entonces yo fuera de la iglesia, al margen de la iglesia, yo no puedo recibir esa manifestación del Señor, porque el Señor lo ha querido encomendar a la iglesia, ¿no? De hecho, fijaros, cuando hacemos una profesión de fe, la iglesia tiene costumbre, cuando alguien le pide pues un cargo concreto, ¿no? Un cargo concreto, pues uno va a ser vicario del obispo, o va a ser arcipreste o lo que sea, ¿no? Va a asumir un cargo, se le pide a tal que haga una profesión de fe. Y en esa profesión de fe a mí siempre me ha llamado la atención una expresión que ahora os la comparto, ¿no? La fórmula es, ¿no? Yo, José Ignacio, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. Y entonces las profesiones de fe suelen empezar a describir, bueno, pues creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, pero según ha ido desarrollando todo al final, para que no haya dudas de que yo no creo en las cosas a mi manera, yo no hago una fe a mi manera, lo mío no debe de ser una fe de supermercado, en la que con esto me identifico, con esto un poco menos. No. Lo mío no puede ser una fe de supermercado, de que cojo lo que me conviene. No es así. Dice al final del credo, la profesión de fe, perdón, dice, creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Es decir, ¿tú en qué crees? ¿En lo que la Iglesia me ofrece como materia de fe? No voy a ser yo el que decida en qué creo y en qué no creo. No, yo entro en la iglesia. Entraron en la casa y se arrodillaron. La fe es todo un conjunto. La fe es una gran sinfonía que ha sido depositada, ¿no?, en el depósito de la fe. Esa es una expresión que tenemos que enamorarnos de ella, el depósito de la fe. El Señor depositó en manos de la Iglesia el don de la fe. Y repito la expresión, ¿no? Creo en todo aquello que la Iglesia propone para ser creído. Hablo del catecismo de la Iglesia Católica y digo, esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe. Y la acojo. Y cojo la Sagrada Escritura, la acojo. Cojo el catecismo, lo acojo, y en su integridad. Fijaros, hay dos maneras de leer o de acercarse al magisterio, o a la palabra de Dios, o al catecismo, ¿no? Una es, busco aquellos pasajes
que me son especialmente significativos, con los que me identifico, y digo, oye, qué precioso esto, qué estupendo, ¿no? Me quedo con ello, le doy vueltas, tomo apuntes, y luego sigo leyendo, esto no me interesa tanto, esto no me interesa, voy pasando páginas, ¿no? Hasta que encuentro una que me interesa. Digo, aquí sí, entonces me paro otra vez y sigo tomando apuntes, ¿no? A ver, esta es una manera de acercarse un poquito deficiente. Otra manera de leer más bien es acojo, ¿no? Pues la Sagrada Escritura o el Catecismo de la Iglesia Católica y voy leyendo y me fijo en algo que no me resulta con lo que no me identifico tanto. Y entonces en vez de pasarlo rapidito, no, me voy a quedar más en esto, porque justo si esto tengo más dificultad de comprensión en esto, será porque yo tengo una carencia que tengo que educar. Luego, no voy a pasar rapidito aquello con lo que no me identifico, más bien me voy a fijar especialmente en ello, porque es la única manera de acoger el conjunto de la fe, la totalidad de la fe. O sea, es decir, la Epifanía me está mostrando en la donación de la totalidad de la fe, y yo la acojo. Yo he entrado en la Iglesia y hago ese acto de confianza, lo que la Iglesia me muestra para ser creído. Y no selecciono, no, acojo en su integridad, la integridad de la fe. La integridad de la fe. Porque hoy en día, por desgracia, estamos observando que la fe no se acoge en su integridad, sino que según la sensibilidad de las personas, uno se fija en un aspecto, se fija en otro y desprecia a los demás. Que a veces pues ocurre, ¿no?, que las personas que se dicen, ¿no?, con una sensibilidad de derechas o conservadoras, pues parece que se fijan más en algún aspecto de la revelación cristiana, como el don de la familia, el don de la vida. Y las personas que se dicen, ¿no?, de una sensibilidad pues de izquierdas o socialista, o no sé, pues se fijan más, les atraen más los pasajes de la revelación que hacen referencia al amor al pobre o a los excluidos o a la justicia social. A ver, que eso no sirve, que eso es hacer una aproximación a la revelación de Dios desde nuestras concepciones o sensibilidades políticas que tienen poco que ver o nada que ver con la revelación de Dios. Nosotros acogemos la revelación de Dios en su integridad, no la prejuzgamos desde nuestros a prioris de sensibilidades políticas, etc. Por tanto, insisto en estos dos puntos primeros, ¿no? La Epifanía subraya ese primer aspecto que es el deseo y búsqueda, pero en segundo lugar, la importancia de el acoger plenamente el depósito encontrado, no seleccionarlo, no, sino acogerlo en su plenitud. En tercer lugar, tercera característica de esa espiritualidad de la Epifanía, ¿no?, la ordenación de nuestra vida desde esa verdad encontrada. Dice el texto, y cayendo de rodillas, le ofrecieron oro, incienso y mirra, cayendo de rodillas. Ojo, porque se puede estar en la ortodoxia de la fe, alguien que diga yo, pues tengo el don de acoger la fe en su integridad, en la plena ortodoxia, ¿no? Pero se puede estar en la ortodoxia, pero sin estar en el corazón de Dios. Eso es posible. Es posible. Pues cuando vino San Juan Pablo II a visitar allí en el año 82, ¿no?, pues España, recuerdo que cuando tuvo un encuentro con los teólogos, les insistió mucho en la teología arrodillada. A ver, la teología, si no es arrodillada, pues es que nos sirve de muy poco. Y no deja de ser, fijaros, no deja de ser una pequeña desgracia el que en nuestro tiempo se pueda ser teólogo sin ser santo. Es una desgracia.
Pues sí que te sirve de algo eso, ¿eh? Y en la historia de la Iglesia, hasta el siglo XII o XIII, ser teólogo casi era sinónimo de ser santo, porque era imposible ocuparte de las cosas de Dios sin que eso cambiase tu vida, de no ser que fueses un hereje, ¿no? Había también algunos que caían en herejías, y por motivo de que caían en herejías, pues no tenían la santidad. Pero aquellos teólogos que vivían en la ortodoxia de la Iglesia, pues eran santos, porque es que, claro, estar en medio de las cosas de Dios, sin que las cosas de Dios te transformen interiormente, es como nadar sin mojarte. Oye, ¿cómo puede nadar sin mojarse uno? ¿Cómo puedes estar metido en la teología, empapado en las cosas de Dios, sin que eso te lleve a la conversión, ¿no? Por eso, fijaros, es importante que esta tercera característica no solo es recibir el mensaje de la revelación en la Epifanía, sino que es caer de rodillas y adorarlo. Y ese caer de rodillas es transformar nuestra vida, volver a nacer de nuevo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y este tercer aspecto es clave. Es clave, ¿eh? Ese don de la revelación que estamos llamados a coger íntegramente, ese depósito de la revelación nos ha sido dado para que nosotros volvamos a nacer de nuevo, seamos como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Si no vuelves a nacer de nuevo, no puedes recibir el reino de Dios. San Ambrosio y San Benito decían que el secreto de la vida espiritual está en no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada. Que Cristo lo sea todo para nosotros, ¿no? Esa es la conversión. Esa es la conversión. Ese es el caer de rodillas y adorarle. Que suponga, por lo tanto, un volver a nacer de nuevo, poniendo a Jesucristo en el centro de gravedad de nuestro corazón. ¿Por qué? Fijaros, si nos quedamos solo con el punto segundo que he dicho, lo de entraron a la casa, entraron en la iglesia, y allí recibieron, sí, pero uno puede estar en la iglesia, uno puede estar en la casa del Padre sin estar en el corazón del Padre. Ojo con eso. Eso es posible, sí es posible. Que nos lo digan a los sacerdotes. Que uno puede convertirse en un, entre comillas, profesional, un profesional de las cosas de Dios. Y vive en la casa de Dios. Pero sin haberse convertido y sin vivir en el corazón de Dios. Eso es posible, ¿no? Y tenemos que huir de ello como de la peste, ¿no? Y sentirnos siempre como alguien que vive pues el encuentro de la llamada a la conversión como si fuese la primera vez que lo recibiese, ¿no? Un cristiano es aquel que no se cansa nunca de estar empezando siempre, y siente la llamada a la conversión con plena frescura y no permite que la frescura de la llamada a la conversión se pierda nunca. Tiene su plena esperanza en la santidad. Porque os voy a decir una cosa, para mí un signo de que alguien tiene una vida cristiana bien orientada, ¿sabéis cuál es? Yo le haría la siguiente pregunta a alguien: ¿tú tienes esperanza en la santidad? A ver, esa pregunta es un test inmejorable. Si alguien tiene esperanza en la santidad, su vida cristiana está bien planteada. Pero dice, esperanza en la santidad, madre mía, ¿no? Si nos falta esperanza en la santidad es que nuestra vida cristiana pues está tocada, no está bien orientada. Estamos en la casa del Padre sin estar en el corazón de Dios. Eso es un drama. Sí, nos hemos adherido a toda la fe católica,
¿Vivimos en la plena ortodoxia? Sí, sí, eso es muy importante, claro que es muy importante, pero no hemos al mismo tiempo acogido la llamada a nacer de nuevo y a arrodillarnos, ¿no? Presentándole nuestras ofrendas, oro, incienso y mirra, y cada uno sabe qué es ofrecerle al Señor todo lo que tenga que ofrecerle, para que ese acto de adoración nazca de una verdadera conversión. Ofrecerse Él, ofrecerle tus pecados tal vez. ¿Qué le ofrecería al Señor? Ofrécele tus pecados. Ofrécele tus pecados, ¿no? Os he contado yo varias veces, el obispo siempre suele ir el día de Reyes a la prisión de Martutene, ¿no? Y recuerdo hace unos años, pues que tal día, sí, el día de la Epifanía, estaba en la prisión predicando a los internos, y entonces, pues, se me ocurrió decir, ¿no? Se me ocurrió decir, y vosotros estaréis pensando, porque yo estaba hablando de la ofrenda de los magos de Oriente, ¿no? De oro, incienso y mirra, y estarás tú pensando, ¿y yo qué puedo ofrecerle al Señor? Si no tengo nada, si estoy aquí preso, ¿no? Si no tengo nada. Y entonces yo, queriendo poner una pica en Flandes, ¿sabes? Les dije a los chicos, ¿por qué no le ofreces a Jesús, al niño Dios, tus pecados? ¿Por qué no se los ofreces? ¿Por qué no le pides al capellán, que le tenía el capellán al lado mío, al capellán en estas Navidades, una cita y te confiesas con él? Dije eso, y va el capellán, me corta y me dice, don José Ignacio, ya estamos confesándonos todos, no sé cuántos faltan por confesarse, dijo ahí a la sala, joder, faltaban por confesarse unos pocos. Y dije yo, madre mía, Dije, yo aquí estaba pensando que ponía una pica en Flandes y estos pobres nos preceden todos en el reino de los cielos. Estos están aquí y han hecho una confesión de 20 minutos cada uno, vamos. Bueno, pues ese es un aspecto clave, clave de la vivencia de la Epifanía. Caer de rodillas ante el niño Dios y pedir el don de la conversión. Y por último, ¿no? El cuarto aspecto. La preparación para la misión, porque el texto dice que los magos luego se marcharon a la tierra por otro camino. ¿Sabes? Fueron por otro camino porque tenían que huir de Herodes, que cuidado con él, ¿no? Herodes les había dicho, venís y me contáis. Ellos fueron por otro lado, porque sabían que a Herodes no había que decirle nada, que tenían que comunicarle lo que habían visto a otros. Herodes no estaba para comunicarle nada, ¿no? Pero fijaros, el cuarto aspecto de la Epifanía es el de la misión. La misión, o sea, aquellos hombres que habían seguido una estrella y que habían encontrado con Jesús, después marcharon por otro camino a comunicar al mundo lo que habían visto. ¿O qué pensáis? ¿Que habían ido allí de turismo? No, marcharon a comunicar al mundo lo que habían visto, ¿no? No es admisible que las Navidades, ¿no? Pues nos dejen como estábamos, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. No, eso no es admisible. Si hemos sido transformados por el misterio de la Navidad en la Epifanía, tenemos que ser apóstoles. Tenemos que ser apóstoles. Y por otro camino en nuestra vida, como aquellos magos que marcharon por otro camino, buscando siempre el cómo llevar el mensaje del reino de Dios a nuestro mundo, con la creatividad que sea necesaria para decir, ¿yo cómo anuncio el mensaje? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera el Señor me suscita formas y caminos para dar a conocer, ¿no? Para poder transmitir ese mensaje del reino de Dios, ¿no? Esa gran noticia de que Dios ha nacido y está junto a nosotros. O sea, el sentido apostólico, el celo apostólico. Si la Epifanía la vivimos bien, se tiene que traducir en un celo apostólico. Recientemente leí una anécdota que desconocía de
Laínez fue uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola. Entonces, cuenta Laínez en uno de sus escritos que un día San Ignacio de Loyola le dijo, ¿no? Estaban reunidos un grupo, ¿no? Los primeros seguidores de la compañía de Jesús, así como estamos nosotros ahora, ¿no? Y les dijo San Ignacio a ellos, ¿no? Imaginaros que yo os lo diga a vosotros ahora. A ver, hay dos posibilidades. Una es que te mueras hoy y vas directamente al cielo, tienes el cielo asegurado. Y otra segunda, que te quedes más tiempo para trabajar y predicar por el reino de Dios, ¿no? Y ganar almas, pero entonces tu salvación no está asegurada. Y claro, y Laínez escuchó eso y dijo, yo la primera, que tengo el cielo asegurado, claro. Pero San Ignacio le dijo, pues yo elijo la segunda. Aunque corra peligro, aunque mi salvación en la segunda no esté asegurada, pero hemos nacido para buscar almas para Dios. Hemos nacido no solo para ir yo al cielo, sino para llevar a unos cuantos conmigo. San Ignacio dijo, yo elijo la segunda. Pues un episodio impresionante, un episodio impresionante, porque claro, ese episodio hoy en día lo cuentas y la gente diría, bueno, yo elijo la segunda pero por no morirme hoy, claro, pero obviamente no ese es el contexto, ¿no? El contexto en el que tiene allí lugar aquel discernimiento. Ignacio le dice, yo elijo la segunda, porque aunque mi salvación no esté asegurada, el Señor me ha pedido, nos ha pedido a todos nosotros, ¿no?, que seamos instrumentos suyos para ganar almas a Dios. Ese es. Entonces, Señor, te ofrezco hasta mis contradicciones, el hecho de no tener seguro mi destino, no tener seguro mi futuro, el no tener atadas mis cosas, porque a veces uno mismo no tiene atadas sus cosas, ¿no? Pero te lo ofrezco para ganar más almas para ti. Nosotros diríamos, voy a atar todas mis cosas bien atadas y cuando tenga lo mío bien solucionado, a ganar almas. Y el Señor te dice, no, eso no es así. Hasta esa inseguridad que tú tienes hacia ti mismo, esa no satisfacción de tu propia vida espiritual, ¿no?, que te gustaría pues tener solucionadas muchas cosas que todavía no te ves Señor y dueño de ellas. Bueno, tú ofréceselas al Señor por la salvación de las almas y pídele conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Que al fondo es el gran don que la Iglesia necesita, conversiones y vocaciones. En el Evangelio que hoy precisamente, hoy día 4 de enero, ¿no?, se proclama, que es el Evangelio del primer capítulo de Juan, versículos del 35 al 42, en el que se relatan los primeros llamamientos de Jesús a sus discípulos. Es un evangelio entrañable el que hoy se predica, ¿no? Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. O sea, es decir, que en cuanto que habían sido encontrados por Cristo, enseguida Andrés, ¿no?, va ante Simón y le habla de Jesús y se convierte en embajador del encuentro entre Jesús y Simón. Fíjate, Andrés está conquistando para Jesús al que va a ser el Papa, el primer Papa de la Iglesia. Menudo apostolado, ¿eh? Yo creo que nunca, jamás habrá ocurrido, ¿no?, que alguien diga: pues mira, el Señor se sirvió de instrumento para poder llevar a Jesús al que iba a ser la piedra sobre la que el Señor fundase su Iglesia. Le llevó a Jesús, y la expresión es así de bella: le llevó a Jesús. La Epifanía consiste también en ese apostolado, llevar a Jesús. Nosotros hemos sido la Epifanía es un encuentro con el mundo que busca. El mundo busca y Dios sale a su encuentro. Esa es la Epifanía, que requiere que nos conmovamos por ese encuentro con Jesús, que nos sintamos conmovidos. Lo mejor de nuestra vida es haber conocido a Dios, haber conocido a Jesús. Lo mejor de mi vida es haberte conocido. No hay nada mejor en mi vida que haber conocido a Jesús. Y luego ya, como dicen los jóvenes, ¿no?, luego ya lo más es que encima no solo me hayas permitido conocerte, sino llevarte yo a otros para que te conozcan. Y los llevó a Jesús, ¿no? Lo mejor de mi vida es haberte conocido y Señor, te pido la gracia de poder ser instrumento tuyo para que otros te conozcan. Esta es la espiritualidad de la Epifanía, queridos hermanos. Me llama mucho la atención en este Evangelio que San Juan, el discípulo amado, diga que aquel momento en el que se encontró con Jesús era la hora 10. Otros traducen, eran como las 4 de la tarde. Qué impresionante que hubiese quedado grabado en el corazón de Juan el primer momento del encuentro con Cristo. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida que hayamos olvidado? Madre mía, yo soy de los que tengo una memoria de pez, ¿no? Que es que suele ser bueno a veces tener mala memoria, porque así te cuesta menos perdonar, ¿sabes? Entonces, pues mira, te olvidas de las cosas y entonces el que tiene mala memoria es difícil que sea rencoroso. Pues tiene su ventaja en tener mala memoria, Pero sin embargo, hay momentos claves que han configurado tu vida que son tan significativos que no los olvidarás nunca, como es el haber conocido a Jesucristo. Eran como las 4 de la tarde, cuando Jesús le dijo a Juan: ¿qué buscas? Y Juan le dijo: Maestro, ¿dónde vives? Aquellos magos de Oriente no olvidarán nunca, cuando entraron en el portal de Belén, cuando se arrodillaron, cuando encontraron a aquel niño en manos de María y de José. No olvidarán nunca. Ese fue un encuentro que configuró completamente su vida. Como un Francisco Javier jamás olvidará aquel día que se encontró con Ignacio de Loyola en París, en la universidad, y le dijo: Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Hay encuentros que marcan nuestra vida y que jamás serán olvidados. Ese es el encuentro de la Epifanía. Al Señor le pedimos estas 4 cosas que hemos dicho, ¿no?, en esta reflexión. Primero, deseo ardiente de Él. Segundo, ¿no?, compromiso con esa revelación que Dios, acogida plena de esa revelación que Dios nos muestra, acogida plena de esa revelación en el seno de la Iglesia. Tercer lugar, la llamada a la conversión, a volver a nacer de nuevo,
para poder vivir en el corazón de Dios como un niño que todo lo espera de su Padre. Y en cuarto lugar, ¿no?, participar de esa misión de quien ha descubierto a Cristo, ha sido encontrado por Cristo y se convierte en testigo, en apóstol, en enviado. Vamos a pedir esa gracia, estas 4 gracias especialmente en esta Epifanía. Finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada 4 enseñanzas de la Epifanía. Fue impartida en enero de 2021 en la Diócesis de San Sebastián.